Buenas, mi nombre es Yulimar Escalona, vivo en Valencia, Venezuela. Soy docente de Matemática y Física y coordinadora del curso básico de la Universidad José Antonio Páez. Pertenezco a la fraternidad Alcor en el programa de expertos en tecnología educativa. Los temas a tratar hoy son la iconografía en educación, las aulas iconográficas y la estructura de estas aulas iconográficas. Primero, antes que nada, la iconografía en educación se utiliza desde hace muchísimo tiempo, cuando no se podían explicar o expresar procesos reales llevados a la práctica. O sea, no se podía explicar y observar tangiblemente la práctica real. Entonces se empezaron a utilizar imágenes, que estas imágenes hoy en día se pueden llamar iconos, que hoy lo podríamos entender como representación de varias ideas de aprendizaje que pueden ser utilizadas en cualquier área de conocimiento. Por ejemplo, cuando en mi caso yo tenía que explicarle a mis estudiantes el movimiento rectilíneo en física de tercer año, yo utilizaba un carrito, que es el típico ejemplo para explicar un movimiento rectilíneo uniforme. Cuando mis estudiantes veían ese carrito, ya sabían que le iba a explicar ese contenido, o sea, la imagen les recordaba el contenido. Entonces, estas imágenes expresan experiencias o refrescan experiencias que son traídas a la memoria. Cuando estas experiencias no son traídas a la memoria porque no se poseen, generan una investigación, una curiosidad por buscarlas. Entonces es allí donde ese buscar, ese indagar, se convierte en una construcción de conocimientos individuales, o la construcción de conocimiento individual basados en la iconografía. Este conocimiento es llevado más allá de simples dibujos a aulas virtuales, que son también llamadas ahora aulas iconográficas, donde la inclusión de la tecnología no es nada más solo en procesos informáticos, sino que se llevaron todas esas imágenes y representaciones reales a la digitalización, o se llevaron esas imágenes reales a imágenes digitales. Es lo que llamamos hoy en día la virtualización de los procesos educativos. No fue sino hasta 1998 cuando el profesor Pedro Camacho cambió los enlaces de textos convencionales y los reemplazó por iconos, inicialmente en los recursos de aprendizaje y luego posteriormente en las actividades interactivas que se tenían a los estudiantes. Eso trajo increíbles resultados que llamaron muchísimo la atención, como el incremento del dinamismo del grupo, mayor participación, bajó la deserción que se tenía en esas aulas virtuales e incrementó la lectura de los contenidos que uno colocaba en dichas aulas. Sin embargo, esto se mantuvo la misma imagen corporativa de presencia digital. Con estas aulas están basadas en procesos iconográficos, o sea, procesos típicos iconográficos o historia de los iconos, donde se le permite al estudiante observar y entender los iconos que están dentro de las estructuras de las aulas iconográficas. Todos estos iconos, símbolos, pueden llegar a confundir, pero en las aulas iconográficas todos estos símbolos son capaces de generar una interpretación, por lo tanto pueden ser utilizados en este tipo de aulas virtuales, ya que la interpretación genera un conocimiento. Entonces, como dije, estos tipos de iconos se pueden ubicar dentro de las aulas virtuales de diferentes tipos o diferentes ubicaciones. Por eso es que se dan entonces los tipos de estructuras de aulas iconográficas, donde el tipo o cómo se ubiquen ese tipo de iconos va a generar competencias específicas y va a generar características específicas. En los conocidos SBS, los estándares y marcas académicas llevan una marcada relación sobre los elementos de identificación y operativos dentro de nuestra aula virtual, mientras que el desarrollo de habilidades están estrechamente relacionadas con los elementos propios académicos de nuestra aula. Las competencias que desarrollan los estudiantes dentro de nuestras aulas virtuales generan una atención marcada sobre un manejo visual de estas estructuras, o sea, que depende de cómo se ubiquen nuestros iconos, los estudiantes los van a entender de formas diferentes. Dentro de las más utilizadas, porque existen muchos, pero estas son las más comunes, se tiene la estructura iconográfica lineal, donde los iconos están ubicados prácticamente en una cuadrícula,
donde se manejan teóricos prácticos y conceptos teóricos. Esta se utiliza más que todo cuando el aula iconográfica es utilizada como apoyo a la presencialidad, o sea, donde se dan contenidos y explicaciones fuera del aprendizaje virtual fuera dentro del área virtual de aprendizaje. Tenemos también estructura iconográfica secuencial, donde los iconos están ubicados secuencialmente. Pueden ser diferenciados por letras, por iconos, por etiquetas, por imágenes, donde se necesita que el estudiante posea un conocimiento para poder llegar a una actividad. Entonces se les coloca los iconos de forma secuencial para que así también sea el aprendizaje, primero una parte teórica y luego llevada a la práctica o experimentación. También se tiene la estructura iconográfica abierta. Generalmente se puede ubicar un elemento en el centro y los iconos alrededor. En esta se necesita que las instrucciones estén dadas sobre los elementos operativos, o sea que dentro de los iconos esté uno específicamente donde den las instrucciones de dónde ubicar los diferentes enlaces, contenidos y actividades dentro de nuestra aula virtual. Esto también puede llevarse a un juego de roles donde el dominio del conocimiento es compartido. Tenemos otra como la estructura iconográfica angular, donde se necesita que el estudiante posea destrezas tecnológicas e informáticas específicas, donde las imágenes de identificación o los elementos de identificación dominan el aula, aparentemente distrayendo los elementos del tema principal. También se tiene el aula iconográfica fragmentada, donde prácticamente nuestra aula virtual está dividida en dos. Una donde tenemos los elementos de identificación y otra donde tenemos los iconos o nuestros enlaces de los diferentes elementos, recursos académicos o actividades que van a interpretar los estudiantes. Esta se utiliza más que todo cuando los elementos de identificación son videos, animaciones o tienen algún efecto visual. Dentro también tenemos la estructura metafórica, donde se necesita algo más para construirlo, son una de las más complejas para construirlo, donde se necesitan elementos de navegación académico, donde se necesita que el estudiante preste mucha atención a cada icono. Los iconos pueden estar sobrepuestas a las imágenes de identificación, donde se utiliza un lenguaje metafórico, o sea que necesita que el estudiante entienda muy bien la metáfora que se está tratando allí, sobre todo especialmente cuando son actividades grupales y se genera un tipo de conocimiento en red o en línea o grupal. Estas no son las únicas estructuras que se encuentran, también se pueden combinar y crear unas subestructuras. El docente, a través de esta utilización de las diferentes estructuras, puede generar un aula virtual única, creativa, original, que estimule la participación. Entonces, más allá de una aula virtual prediseñada, estática, puede generar una gran arte de obra pedagógica, o sea, es una obra de arte pedagógica donde estimule la participación del educando de simples enlaces de texto a una maravilla con las aulas iconográficas.